Levanta tu Biblia y vamos a declarar con convicción y con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Te recuerdo que hemos iniciado el miércoles pasado una serie que habla acerca de los momentos difíciles, de los momentos de prueba. Te recuerdo también que cada vez que la palabra de Dios refiere el número 40, el número 40 representa prueba, tribulación, momentos difíciles, pero también son momentos en los cuales entras en el proceso de Dios. Es decir, esos momentos difíciles Dios permite que lleguen a tu vida con el propósito de hacerte un mejor creyente, una mejor persona. Amén. De que te conviertas en un mejor esposo, esposa, en un mejor hijo, en un mejor papá, en una mejor mamá. El propósito de Dios es siempre llevarte a algo bueno. Amén. Los hermanos que te enseñan, Dios te los mandó para eso, para que te enseñen. Pero también te mandó otros hermanos que te van a ayudar a ejercitar paciencia. Amén. Esos son los hermanos complicados, los difíciles. Pero también son enviados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es parte del proceso. Amén. Así que hoy vamos a hablar acerca de venciendo la depresión y el desánimo. ¿Alguna vez te has sentido deprimido? Nadie levante la mano, por favor, porque ya me acordé que voy a hablar unas palabras fuertes. Entonces, no quisiera que alguien pensara que porque levantó la mano dije, con ese es con el que me voy. No, es algo que ya traigo escrito y ya el Señor ya nos dio. Así que te pido que por favor pongas atención. Venciendo la depresión y el desánimo. Y para eso vamos a Primer Libro de los Reyes, capítulo 19, verso 8 en adelante. Primer Libro de los Reyes, 19, verso 8 en adelante. Si quieres acompañarme, vamos a decirlo audiblemente todos. Dice la palabra: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Yahvé, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Verso 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Yahvé. Y he aquí Yahvé que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahvé, pero Yahvé no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Quiero hablarte en esta noche acerca de un momento difícil o de los momentos difíciles, y qué momentos más difíciles cuando eres tentado a deprimirte, a desanimarte. Alguien que no debe levantar la mano, nadie, pero yo estoy seguro que alguien se ha sentido así en algún momento. Amén. Ahora bien, en esos tiempos difíciles, en esos momentos complicados,
cuando todo parece ponerse mal, el corazón humano suele desanimarse, deprimirse. Cada vez que te desanimas, debes de saber que hay forma de salir del desánimo. Hay forma de salir de la depresión. Hay manera de salir de la peor de las condiciones de autoconmiseración que pueda tener el ser humano. Vamos a ver en la palabra de Dios que Dios tiene respuesta también para estos momentos. Lo que una larga terapia te puede ofrecer, mi Señor, en un momento, instantáneamente, a través de un milagro de los que Él suele hacer, puede sacarte de esa situación. Mediante su intervención puede salir inmediatamente lo que de otra manera te llevaría varias semanas de larga terapia. Y no quiero hacer menos a nadie que dé terapia. Amén. Así que lo que pasa es que Dios lo hace todo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, aún vamos a entender hoy cosas que a través de técnicas de terapia no podrías aprender, pero que la palabra de Dios nos lo revela completamente hoy. Amén. Así que pongamos atención, porque podemos salir buenos para dar terapia en desánimo o en depresión. Amén. Ahora bien, para esto voy a mostrarte al mayor desanimado y deprimido de todos. Su nombre es Elías. Irónicamente, el hombre más poderoso del momento, de su tiempo, en cuanto a la unción de Dios. Pero Elías llegó a estar desanimado, deprimido, y eso que Dios ya lo había fortalecido. Acabamos de leer el pasaje del primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 8 en adelante. Pero si lees los versículos que anteceden a esto que acabamos de leer, nos dicen que Elías estaba desanimado, deprimido, porque lo perseguía Jezabel. La Biblia dice que Jezabel lo quería matar, y Elías se fue a llorar debajo de un árbol, bajo un enebro, dice la palabra. Mira lo que dice el verso 4 del primer libro de los Reyes. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ya ves cómo a algunos les gusta hacerle a la telenovela. Así más o menos era Elías. Estaba muy bien para haber protagonizado un buen drama de una buena telenovela. Así se puso Elías ese día. Sí, se puso a hacer drama y empezó a pedirle a Dios que le quitara la vida. Y es que así, hermano, en medio de las dificultades, hay personas que en vez de enfrentar lo que tienen, lo que la vida les está dando, quieren cortarse las venas con un ejote. Inmediatamente quieren quitarse la vida. Y cuando pasan los años y recuerdas esa escena, como que hasta te da pena contigo mismo. Y tú mismo te dices: pero qué ridículo hice ese día. Definitivamente, alguna vez de los que quisieron morirse alguna vez, no voltean hacia atrás y dicen: pero qué ridículo, de verdad, qué pena, qué bueno que los hermanos no me vieron. ¿Cómo quisiera borrar esa escena de mi vida? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿O nomás le llegó a pasar al pastor? Todos hemos pasado en algún momento por esto, tal vez en mayor grado o en menor grado, pero todos hemos pasado por ahí. Así que aquí estás ahora, y hubo un tiempo en que quisiste morirte. Y ahora que lo recuerdas dices: pero qué ridículo, de verdad, qué mal me vi, qué pésima actuación. Todo porque esa chamaca me dijo que no y yo me quería morir, pero qué ridículo. ¿Sí? Alguien lo ha de recordar muy bien, a varios nos pasó. Así que esto, hermano, es lo que es el resultado de no saber enfrentar los momentos difíciles. ¿Sí? Elías estaba allí, se quería morir. A pesar del poder que Dios había manifestado a través de él, haciendo descender fuego del cielo, cerrando a placer y abriendo el cielo para que pudiera llover sobre Israel, o bien para que dejara de llover. Dios lo había motivado. Acabamos de leer también que un ángel lo despertó. Dios le permitió al ángel del Señor, es decir, al Señor Jesús, descender a la tierra con su carrito de McDonald's y poderle ofrecer de esta manera una torta a Elías.
el cual estaba dormido. Amén. No era cualquier torta. Aunque parecía una hamburguesa terrenal, era una hamburguesa del cielo. Jesús, en la forma del ángel de Dios, descendió del cielo y puso su carrito de hamburguesas al lado de Elías, donde estaba dormido. Lo tocó, lo despertó, le dio una torta, una hamburguesa, y entonces Elías comió, pero se volvió a dormir como buen mexicano. No quería nada más una, quería dos. Se volvió a dormir, y el verso 5 del primer libro de los Reyes dice de la siguiente manera: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Yahvé la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Por eso es que tuvimos que tomar este pasaje para poder ejemplificar y poder compartir acerca de los momentos difíciles. Elías es alimentado por Dios y puede caminar con esas dos tortas 40 días y 40 noches. O sea, qué Red Bull ni qué nada, ¿sí? Tortas del cielo. Eso es lo que ayuda, el alimento del cielo, el alimento divino, el maná. Es lo que tú necesitas para poder seguir avanzando en esos momentos de dificultad. Te repito, el número 40 representa prueba, tribulación. Amén. Un momento de dificultad en los cuales mucha gente hace lo que Elías. Se tira debajo de un enebro a llorar y a pedir que mejor Dios le quite la vida. Cuando Dios le ha dado alimento, dice la palabra que le dio alimento para caminar 40 días y 40 noches. Te pregunto, ¿quién puede soportar sin dormir caminar 40 días y 40 noches? Nadie, a menos que Dios intervenga. Esto que Dios hace con Elías no es algo humano, no es algo natural. Nadie puede hacer eso. Esto es sobrenatural. La comida que Dios le había dado a Elías hizo en él algo sobrenatural, algo espectacular. Amén. ¿Estás comprendiendo lo que Dios te está diciendo? Te está diciendo que el alimento que Él te da, el maná que desciende del cielo, la palabra de Dios, puede hacerte avanzar, caminar en los momentos más terribles, más difíciles. Mientras muchos dejan de avanzar, renuncian a lo que tenían, a lo que Dios les había mostrado. Todo aquel que es alimentado por la palabra de Dios puede caminar no solo de día, cuando las cosas marchan bien, sino también de noche, cuando las cosas se muestran terribles, cuando las dificultades de la vida se presentan. Amén. Así que puedes realizar lo que parece imposible en tu vida. Solo necesitas ser alimentado apropiadamente de la palabra de Dios, y eso no depende de quien trae la palabra, sino de ti que la estás recibiendo. La palabra dice que Elías fue fortalecido, fue alentado. Pero mira, también dice la palabra que después de 40 días y de 40 noches se metió en una cueva. Este tipo está haciendo todo lo necesario para deprimirse. Dios le da alimento, le da palabra, puede avanzar 40 días, 40 noches, hace cosas espectaculares por medio de la palabra de Dios, y lo único que le viene al cerebro es meterse a una cueva. Se propuso deprimirse, porque debes de saber que no te deprimes a menos que quieras. El que se deprime es porque quiso. Se preparan para deprimirse, se van a su cuarto, cierran la puerta, apagan la luz, corren las cortinas, se acuestan y allí permanecen, porque eso quieren. Nadie se puede deprimir si no quiere. El que se deprime es porque hizo todo lo necesario para poderse deprimir. Si dejaras de hacer eso y empezaras a hacer lo que normalmente haces, no te deprimes. Elías se había propuesto deprimirse. Dios le visitó, lo alimentó, hizo milagros con él, y el tipo quería estar triste.
Porque durante esos 40 días que va avanzando, no va pensando, caray, ¿qué me dio el ángel? Ni sueño tengo, ni las piernas me duelen, no me siento cansado, me siento fuerte. No iba pensando en eso. Iba pensando, hace ya 25 días que me alejé de Jezabel, todavía me perseguirá, me estarán esperando más adelante para matarme. En vez de pensar en lo que Dios ha hecho con él, está pensando en lo que Jezabel dijo que le haría. Y cuando tú meditas en lo malo que te puede ocurrir, entonces te viene lo malo. No porque Dios lo haya querido para ti, sino porque estás preparado para ello. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Entonces, la depresión es el resultado de querer hacerlo. Ya hasta metes lo que normalmente toman, solo agua en esos días. Y tú eres el que vas al refrigerador, tomas el agua, lo llevas hasta tu cuarto, ahí lo guardas, sí, te acuerdas de preparas todo para el tiempo de depresión. Y por eso es que termina siendo una persona deprimida. Elías ha recibido todo lo que necesita para ser una persona feliz, pero él quiere estar triste. Camina 40 días, 40 noches con el alimento que Dios le dio, y lo único que le atina a hacer es meterse a una cueva. A pesar de lo que Dios ha hecho con él, solo quiere estar en su cueva. O sea, determinó que no obstante lo que Dios le había dado como alimento, palabra que lo sostuviera en los momentos difíciles de la vida, él le daría más importancia a lo que sentía, a lo que oía, a lo que veía, que a lo que Dios le había puesto en su interior a través de la palabra. Es cuando tú determinas lo que siento es más valioso, es más importante, y como me siento mal, pues le damos rienda suelta a lo que sentimos, y dejas de lado lo que Dios te ha dado a través de su palabra, y te dejas llevar literalmente como en una canoa donde la depresión es la que empieza a remar y ella es la que dirige hacia dónde vas a ir, y tú nada más te acuestas en la canoa y de a donde quieras, estoy triste, en vez de hacer lo contrario y decir, si pude caminar 40 días y 40 noches, puedo caminar lo que necesite para llegar a donde Dios quiere que yo esté. Amén. Ahora déjame preguntarte, ¿cuánto alimento has recibido de parte de Dios desde que te convertiste? ¿Cuánta palabra has recibido? ¿Por qué prefieres preocuparte por lo económico, preocuparte por la salud, preocuparte por lo que te preocupa, en vez de confiar en la palabra que te dieron? ¿Por qué prefieres la enfermedad y el miedo a morir en lugar de la medicina y de la vida que hay en la palabra de Dios? Te pregunto, ¿cuántos mensajes has escuchado para fortalecerte? Pero en ese momento tú decides, no el diablo, no Dios, sino tú, prefieres cortarte las venas en lugar de vivir por los mensajes que has escuchado. Porque vives por lo que sientes. Déjame preguntarte, ¿cuántas veces han orado por ti? ¿Cuántas veces has recibido algo de parte de Dios y preferiste darle prioridad a tu carne, lo que sientes, lo que escuchas? Es que dijeron, es que yo me di cuenta. Y eso es más valioso que lo que Dios te ha dado. Es decir, ese es tu Dios. Tus sentimientos, tu sentir, tus emociones, lo que miras, lo que escuchas, eso es lo que has convertido en tu Dios. Y eso es lo que te dirige hacia la tristeza. Ahora, ¿cuántas veces, en vez de proclamar palabra de Dios, le hablaste a alguien para platicarte tus problemas, para quejarte, para enojarte con él, para reclamarle, en vez de vivir por lo que Dios te ha dicho en su palabra? ¿Cuántas palabras has escuchado? No solo cuando nos congregamos como iglesia, sino a través de la televisión, a través del internet. ¿Por qué entonces vivir por otras cosas diferentes a lo que Dios te ha dado?
El Salmo 19:4, hermano, dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Es decir, su palabra te inunda por todos lados. Desde un extremo hasta otro extremo salió su palabra con el fin de fortalecerte. Pero has hecho oídos sordos a eso. Como que lo tomas como cuento de hadas. Qué bonitas se escuchan esas historias, pastor. Qué bonita enseñanza. Pero ahora salgo de aquí a vivir la realidad. Cuando la palabra de Dios dice que ella es la realidad. A eso se refiere cuando dice tu palabra es verdad. Es decir, la realidad que estás viviendo no es la que te presenta el mundo, no es la que vives todos los días, sino la que crees de la palabra de Dios. Pero como decides creer lo que sientes por encima de lo que crees, por encima de lo que dice la palabra, eso solamente te trae depresión, tristeza, desánimo. Has escuchado más versículos de los que recuerdas. ¿Cuántos dicen es cierto? Tienes escondidos en los rincones de tu cerebro, de tu mente, un montón de promesas que Dios te ha dado. Y sin embargo, te volviste a preocupar, volviste a la angustia, a la ansiedad, a pesar de todo lo que Dios te ha ofrecido, de todo lo que Dios te ha alimentado. ¿Cuántas veces dijiste, nunca más me vuelvo a preocupar? Y te olvidaste de que Dios ya te había dado pan del cielo para esa situación. ¿Y sabes qué hiciste? Te metiste en tu propia cueva. Ahí te metiste, donde no puedes ni respirar bien, ni mirar bien, porque todo se ve a oscuras. Esas cuevas, hermanos, son cuevas de incredulidad, de desánimo, en las cuales dices no se puede, en las cuales te deprimes, te vuelves pesimista, te quejas. Simplemente te metiste en una cueva donde no puedes ver la luz de la palabra de Dios, la verdad de lo que realmente está ocurriendo. Todo es lo que sucede en una cueva. No ves bien, no puedes respirar bien. ¿Has estado en una cueva así? Donde no se puede ni respirar. Si has ido a Guanajuato alguna vez y te has metido a las minas, créeme que así se siente. Vas bajando y entre más profundo sea la mina, más difícil respiras. No hay luz natural, por lo tanto no puedes ver salida por ningún lado. El problema, pastor, es que me siento muy mal. Eso no me ayuda, lo que me estás diciendo no me ayuda, te equivocas. No ves nada porque estás en la cueva, no ves salida porque estás en la cueva. Sal de la cueva y verás salida. Pastor, no puedo salir, no quieres salir. Algunos se vuelven adictos a esos momentos. Necesitan sentirse mal. Forma parte de su ser. Y necesitan saber que no necesitan estar allí. A fin de cuentas, terminas saliendo en el momento en que quieres. Elías no está meditando en el poder de Dios que le ha sido dado a través de esta torta que este ángel le da, sino va meditando en lo que siente, en lo que le dijeron: Jezabel te anda buscando para matarte. Él anda pensando en eso, y eso anuló el poder a través de este alimento que Dios le había dado, porque el temor, la preocupación, la angustia, la ansiedad anulan el poder de la palabra de Dios en el corazón de las personas. Dios no puede hacer nada. ¿Recuerdas? El sembrador salió a sembrar, parte cayó junto al camino, pero otra parte cayó entre pedregales. Son los que reciben la palabra con gozo. Elías estaba hasta chupándose los dedos de esa torta. La recibió con gozo, pero recordó que lo andan persiguiendo para matarlo, o al menos eso le dijeron. Porque si tú analizas la Biblia, te darás cuenta que Jezabel jamás lo persiguió. Él lo va imaginando todo en la cabeza, se va haciendo monólogos, y él está creyendo que eso que él se dice es la verdad. Cuando una persona está en depresión, todo lo que se dice es mentira. Él va pensando: seguro me vienen persiguiendo,
alcanzo hasta oír los perros que me vienen olfateando. Y son los perros del rancho que acabas de pasar, hombre. Pero a fin de cuentas, eso es lo que provoca la angustia y anula, como aquella semilla que fue sembrada entre pedregales. Pero cuando viene la prueba y la tribulación, ¿sí?, anulan, dejan, sueltan la palabra. ¿Por qué? Porque están atribulados, preocupados. La reacción de Elías echa a perder el alimento que Dios le dio, como tus reacciones, tus actitudes negativas, pesimistas, anulan lo que Dios te da. Y el problema no viene de parte de Dios, sino de ti, que estás creyendo otras cosas diferentes a la verdad de lo que dice la palabra. Acuérdate lo que acaba de pasar con Elías. Elías va, reta a 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. Y los reta para demostrar quién es Dios. Y ponen un sacrificio, es decir, un altar, un animal en la parte de arriba, y ahora hay que quemarlo, pero nadie puede poner fuego. Si Baal es Dios, les dice él, que él le ponga fuego. Y si Yahvé es Dios, pues que entonces Yahvé le ponga fuego. La primera oportunidad es para los profetas de Baal, los cuales empiezan a orar, a pedir. Pasa mediodía y no hay nada. Elías se empieza a burlar y les dice: pues háblenle más fuerte, quizás su Dios está dormido, quizás está en el baño, grítenle más fuerte. Y estos profetas sacaron sus espadas y empezaron a cortarse, a sacar sangre para ofrecerla. Sucede que al final de la hora que ellos habían determinado que sería la oportunidad de que Baal encendiera el altar, nunca ocurrió nada. Entonces Elías dijo: ahora déjenme yo clamar a Dios, pero antes de que clamemos a Dios, por favor hagan una zanja alrededor. Hicieron una zanja, había leña donde estaba el sacrificio, y dijo: pero échenle agua a la leña también, mojen todo, de tal manera que mojaron todo el altar, mojaron el animal que iban a sacrificar, la leña, y todavía la zanja que hicieron se llenó. Elías ora al Señor y cae fuego del cielo, consume el animal que iban a sacrificar, pero también consume toda el agua que estaba en la zanja que habían hecho alrededor del altar. Con esto él demostró que Yahvé era Dios. Ahora, viene y con ayuda de otras personas mata a estos profetas. Pero una mujer que era brava, te he hablado en otras ocasiones de ella, nada más le manda decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana no he puesto tu persona como la de alguno de mis profetas, o como la de los profetas que acabas de matar. Y eso fue todo para que Elías saliera corriendo. ¿Te imaginas? Sí, es verdad, la mujer era terrible. Como en alguna ocasión te digo que un hermano me dijo: pastor, es que ya no hay qué hacer, de verdad no puedo con mi esposa. Yo le dije: hermano, ¿cómo no va a poder? Hombre, pues está más bajita que usted. Sí se puede. Dijo: acompáñeme para que vea. Y fuimos y hablamos con la hermana. Y cuando la hermana se enojó, agarró y dijo: usted es igual de machista que este. Y ya nos daba a los dos. Salimos corriendo de la casa los dos. Y te he platicado que él me dijo: pastor, ¿qué hago? Le digo: pues córrale, porque ahí viene. ¿Sí? O sea, ya no había más que hacer. Algo así más o menos era la mujer que estaba enfrentando a Elías, pero ni siquiera fue de frente, le mandó decir. Y la angustia que logró generar en Elías logró anular el poder de lo que Dios había hecho en él. De la misma manera, ¿por qué crees que el enemigo te avisa que van a haber problemas? Te dice algo acerca del futuro: si para tal fecha no tienes tal cantidad, entonces te van a quitar el negocio, te van a embargar la casa, te van a quitar el auto. Te manda a decir porque necesita que ese temor que él te está avisando anule la palabra que tú estás creyendo. ¿O qué creías, que era tan tonto para avisarte? No. Lanza palabra del mundo, palabra del diablo, amenazas, temores, preocupaciones, para que tú las recibas y la confianza que tienes en la palabra de Dios se anule.
tal vez podríamos criticar a Elías y decir, ¿cómo es posible que después de esto, que todavía él se va a llorar debajo de un enebro? Te digo, haciéndole a la telenovela. Hubiera estado muy bien para la telenovela de las 10, no sé cuál sea, pero hay algunas siempre a las 10. Entonces, haciendo un drama, se fue y se echó, así dice la palabra, se echó debajo de un enebro. O sea, si tú y yo hubiéramos visto a Elías hoy, fue a su recámara y se tiró a la cama a llorar. Y ahí fue cuando dijo, Señor, quítame la vida. Así que no necesitas, hermano, tanta palabra. La palabra de Dios es tan rica, tan poderosa, que bastaría un solo mensaje para que toda tu vida cambie, para que todo sea diferente en tu vida de una vez por todas. Un solo mensaje creído y practicado es suficiente para hacer de un pecador un santo. ¿Cuántos saben que es cierto? Para que un condenado a muerte, para que un hombre condenado al infierno tenga vida eterna. ¿Acaso no recuerdas aquella alabanza, los que tenemos ya nuestros años de creyentes, que decía, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador? Solo, nada más con tantito, no se requiere tanto, un solo instante de fe es suficiente. Qué glorioso es el Señor. No te salva hasta que te sabes toda la palabra, sino solamente con que creas que Él es el Señor y el Salvador, con eso te salva. Solo con que creas que Él llevó tus enfermedades, con eso te sana. Solo con que creas que Él se hizo pobre para que tú fueses enriquecido, con eso te prospera. No necesitas una gran fe. Elías nos muestra que las personas más apasionadas, si se descuidan, también se pueden desanimar. Mira, primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 9. Dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Yahvé, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Te imaginas al Señor? Le da alimento. El Señor lo espera donde tenía que llegar. No ve que llega, va a buscarlo y lo encuentra en una cueva. Y casi la reacción del Señor cuando lo ve ahí en la cueva llorando. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Cada vez que te deprimes, cada vez que te desanimas y clamas a Dios diciéndole, Dios, ¿por qué me persiguen? Si yo he sido tan bueno, yo he hecho tantas cosas por la iglesia, ¿por qué? ¿Tú te imaginas que Dios te va a decir, sí es cierto, soy un mal Dios, qué malo soy contigo? Pero el asunto es que tú decidiste estar allí. El Señor le dijo, ¿qué haces aquí? Verso 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fíjate que dice que ha sentido un vivo celo. Los que viven por lo que sienten, los que se apasionan porque sienten bien bonito al momento de que la presencia de Dios se manifiesta, son los que corren más riesgos de terminar deprimidos, desanimados. Tú y yo no estamos aquí porque sentimos, estamos aquí porque creemos, bendito sea Dios. Dios nunca ha prometido que sentirás algo, te lo he dicho varias veces. Pero si durante mucho tiempo has estado viviendo por lo que sientes, aunque sea la presencia de Dios, por manifestaciones espirituales, más que por lo que crees, hermano, entonces eres una persona que va a tender a desanimarse, a deprimirse. Y es difícil que aprendas a vivir por fe, te va a costar más trabajo que a los demás. ¿Por qué? Porque dependes mucho de lo que sientes. Y te va a costar trabajo pasar de ahí a vivir por lo que crees. Dios está en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo sienten? La verdad, yo no lo siento en este instante. A lo mejor tú sí, gloria a Dios. Pero tú que lo sientes y yo que no lo siento, de todas maneras vivimos porque sabemos que Él está en medio de nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Él lo dijo.
Él dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Entonces, aunque no lo sienta, de todas maneras eso no quiere decir que aquí no está. A pesar de lo que siento, Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que vivas por esa realidad. A pesar de lo que sientes, estás sano, pero tú dices que estás enfermo. A pesar de lo que dicen tus bolsillos, eres próspero y tu vida económica va de victoria en victoria. Bendito sea Dios. Pero tú decides vivir más por lo que ves. A pesar de la familia que tienes, eres un hombre, una mujer de bendición. Amén. Eres un ejemplo a seguir. Pero tú dices que no puedes salir adelante por la familia que te tocó, por el marido, la esposa, los hijos, el vecino, el compañero de trabajo. Siempre hay una razón para que la palabra de Dios no sea lo más importante, la preeminencia en tu vida. Así que después de un tiempo de sentir, va a venir un tiempo de no sentir. ¿A cuántos ya les pasó eso? No, hombre, venías los primeros días, nomás empezaban a cantar las alabanzas y se te ponía chinita la piel y no podías evitar llorar. Algunos caían en su propio lugar, ahí caían de la presencia de Dios. Pero de un tiempo acá ya no sienten nada y piensan que porque no sienten nada, entonces Dios ya no está. Sí está contigo, solo quiere que te dejes llevar por lo que crees y no por lo que sientes. Amén. Dios te está llevando a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de vida espiritual, donde las cosas no son por lo que sientes, sino por lo que crees. A pesar de lo que muestra la vida, tú vas de triunfo en triunfo, eres más que vencedor, te llamas sano, te llamas próspero. Amén, ningún arma contra ti prospera. A pesar de lo que se ve en el mundo, tú sigues siendo victorioso. Amén. Así que Dios espera que termines creyendo lo que la palabra de Dios dice, a pesar de que tus emociones, tus sentimientos no perciben que sea de esa manera. Uno de los problemas de Elías era que sus expectativas eran diferentes a lo que le estaba sucediendo. Elías es de esas personas que cuando las cosas no suceden como él las espera, entonces se desanima. ¿Has conocido gente así? Pastor, ¿pero por qué? Si Dios llevó mis enfermedades, ¿por qué me enfermo? Porque tienes un enemigo que se llama diablo, que trata de convencerte, trae síntomas a tu vida para que tú pienses que Dios no ha hecho o no ha cumplido su palabra en ti, y de esa manera poder robarte la salud que Cristo ganó en la cruz para tu vida, para tu cuerpo. Amén. Así que te desanimas porque tú esperas que las cosas sean de una manera diferente a la que Dios está permitiendo sobre tu vida. Elías tenía expectativas diferentes a lo que Dios deseaba. ¿Por qué, si Dios está con nosotros, decía Gedeón, Dios permite que sucedan estas cosas? Porque para eso te trajo a ti, Gedeón, para que tú libres a esta gente, al pueblo de Dios de los pueblos enemigos. Amén. Esa es la razón. No es que Dios lo permita, de hecho a eso he venido, a decirte que tú serás la herramienta de Dios para poder sacar todos los males que han venido sobre Israel. Mira, fíjate lo que Elías tenía, una expectativa diferente. Verso 11 de primer libro de los Reyes 19. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Yahvé. Y aquí ya vi que Yahvé que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Yahvé. ¿Alguna vez has visto un viento que rompa los montes? ¿Que pueda quebrar las peñas? ¿Alguna vez estuviste en un viento tan fuerte que pudiera provocar que las rocas se despedacen? Imagínate el ruido que ese viento hacía. Y Elías salió pensando: es el Señor, y salió corriendo. Pero dice la palabra que el Señor no estaba en ese viento.
Verso 11 dice, y tras el viento un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Él pensó, ahí está el Señor, no, pero ahí no estaba. Y tras el terremoto un fuego, dice el verso 12, pero Yahvé no estaba en el fuego. El problema de Elías es que tiene prejuicios de ver a Dios y de concebir a Dios, y si Dios se va a manifestar, lo va a hacer de esta manera. Dios no se va a manifestar de otra manera, solo de esta. Y si Dios no se manifiesta de esa manera, entonces quiere decir que Dios no está. Pero Dios es tan creativo que te va a sorprender día con día. Es tan creativo que ya no te va a bendecir de la manera que te bendijo ayer, porque eso es ya pan viejo. Él te quiere dar maná nuevo, maná fresco, recién llegado del cielo. Amén. Y si no te sana de la manera que tú esperabas, ¿qué? No es Dios como para poderlo hacer a la manera que Él quiera. Por eso el don de sanidades no se llama don de sanidad, sino dones de sanidades. Como diciendo el Señor, a la manera que ya a mí se me antoja en este momento. Si yo quiero que sea inmediatamente, inmediatamente. Si yo quiero llevarme un tiempo, pero de que te sano, te sano. Amén. ¿Y qué si no te da el trabajo que esperabas? El cliente que tanto querías. ¿Y qué? Él lo quiere hacer a su manera. Él lo va a hacer como Él lo ha establecido, como Él piensa hacerte bien. Amén. ¿Y qué si no te dio la familia que esperabas? Tal vez no sea ni el viento, ni el terremoto, ni en el fuego, pero sí en un silbo apacible. Dice el verso 12, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Lo que Dios le estaba enseñando a Elías era lo siguiente: Elías, estás tan acostumbrado a andar buscando señales y cosas espectaculares. Tú nada más quieres entretenimiento. Pero tú necesitas volver a mi presencia en la cotidianidad. A eso se refiere. Tienes que ver a mi presencia cuando estás reunido con tus hijos. Tienes que ver mi presencia en medio de un semáforo en lo que hay cambio de luz. Tienes que ver mi presencia en tu trabajo. Dios sigue estando conmigo a pesar de lo que está sucediendo. ¿Alguien está comprendiendo? Tienes que aceptar que estoy contigo, aunque no caigan rayos, ni se escuchen truenos. Eso es Hollywood, hermano. En Hollywood, una película donde Dios habla, así se escucha una voz diferente, relámpagos, truenos, y una voz gruesa. Siempre, no sé por qué a Dios le ponen una voz gruesa, ¿verdad? Yo soy Dios. Sí, entonces sí es Él. Sí. O sea, y todos esperan algo así. Cuando le dices a alguien, Dios me ha hablado, dicen, ¿cómo te va a hablar Dios? Yo no escuché nada. Porque están acostumbrados a Hollywood. Por eso te desanimas, por eso te deprimes. Porque hay muchos creyentes corriendo de aquí para allá a ver quién les da lo que está de moda, lo que es espectacular, a ver quién les trae la palabra profética, quién hizo el milagro. El día que te detengas y sepas que yo no solamente estoy en el milagro portentoso, sino que también estoy en lo cotidiano, en tu propio espíritu, en lo más apacible de tu ser, sin hacer mucho escándalo. Cuando entiendas eso, entenderás que Dios no se fue, que Dios nunca te abandonó, que Dios no es que no te cumpla o te defraude, que Dios quiere hacer las cosas a su manera, por eso se llama Dios. Amén. Es de acuerdo a lo que Él quiere, no de acuerdo a lo que tú quieres. Elías tenía que aprender eso. ¿Y tú? También. Es fácil caer de rodillas y pedir perdón cuando alguien te da una palabra y te dice cosas de tu vida. Pero debes de aprender también a caer de rodillas y a pedir perdón cuando nadie te acusa de nada y solamente hay algo adentro de ti que te dice, esa manera en que respondiste no estuvo bien, y decirle, sí Señor, es verdad, perdóname.
No necesitas que nadie venga a decirte algo. ¿No es más espectacular que Dios te lo diga personalmente? Que Dios te hable y te diga acerca de ciertas actitudes que has tenido, ciertos comportamientos. El cristiano, hermano, se deprime, se decepciona, se siente defraudado por la expectativa que tiene de las cosas. Estás decepcionado del matrimonio por lo que tú esperabas del matrimonio, pero lo que tú esperabas no es lo que Dios decía acerca del matrimonio. Te casaste, varón, y pensabas que todo se trataba de intimidad todos los días. Y sucede que no se trata de eso, se trata de ser responsable, ser proveedor, ser protector, estar sacrificándote. Que el niño no tiene zapatos y apenas te ibas a comprar los tuyos, que ya media suela está despegada y tener que decir primero los de mis hijos, antes que los míos. En eso consiste el matrimonio, donde alguien se niega a sí mismo con tal de que todos los demás tengan todo lo necesario. Te casaste con él pensando que era el príncipe azul, que cuando saliera el dragón saldría a vencerlo, ¿no? Pensando que te llevaría flores todos los días. Esa es una expectativa errónea. No estoy diciendo que no se deba hacer o que esté mal que se haga eso, pero esa no es la expectativa del matrimonio. Hermanita, te casaste para atender a tu marido, para obedecer a tu marido. Pastor, estamos en siglo XX. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Amén. Te casaste para ayudarlo. Elías tenía que entender eso, que las cosas no son como las esperas, las cosas son como el Señor dice. Pero como las cosas no salieron como tú esperabas, te decepcionaste, te deprimiste, te pusiste triste y ahora estás desanimado, desanimada. Te sientes defraudado, defraudada. No es que cambió él, era diferente de novios. Era obvio, no estaban casados, no había responsabilidades, no había hijos. Tenía que cambiar. El matrimonio es distinto. El matrimonio es para donde tú llegas a ofrecer tu propia vida. No llegas demandando la vida del otro. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Amén. Y como el otro no te ofrendó su vida como tú lo esperabas, te decepcionaste. Y ahora te quieres divorciar. Para buscarme otro o otra que te va a salir peor. ¿Por qué mejor no dejas tus ideas, tus concepciones, tus expectativas de matrimonio y tomas las expectativas de Dios? Amén. O bien, puedes meterte a tu cueva y deprimirte. Tú eliges. Nadie te va a arrastrar a la cueva, tú solito vas ahí. Tú solito te vas a meter ahí. Porque debes de saber una cosa, de una vez, Dios raramente va a hacer lo que tú quieres. Raramente. Pero siempre va a hacer las cosas mejor de lo que tú esperabas. Eso sí. ¿Cuántos dicen amén? Que sea así mejor. Déjame mostrarte una radiografía tuya cuando te desanimas. Mira, así hablan los desanimados. Verso 14 del primer libro de los Reyes 19. Él respondió: he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Esta parte, los hijos de Israel han dejado tu pacto, lo que él está diciendo es: ya no hay cristianos. Así hablan los desanimados. Es que ya nadie busca al Señor de corazón, ya no. Nadie lo ama como yo lo amo. Por eso mejor ya no voy a ninguna iglesia. Habla con un desanimado que no va a ninguna iglesia y te va a decir: es que ya no hay cristianos. Ya no hay. Debes de saber que el que te encuentre sucio no quiere decir que los demás estamos enlodados. ¿Sí? Mira, la palabra de Dios dice en Tito 1:15. Ahorita regresamos ahí a primer libro de los Reyes 14. Dice: todas las cosas son puras, ¿para quién? Para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
El desanimado dice, todos son iguales. Ahora todos son bien mundanos, bien carnalotes. Todos los cristianos han dejado el pacto, son hipócritas, pura apariencia. ¿Has escuchado a alguien hablando así? Yo alguna vez me escuché hablando así. Estaba desanimado. O sea, te estoy dando un ejemplo no basado en otra gente, te estoy dando un ejemplo basado en mí mismo. Así hablan los desanimados. Y después me di cuenta que no es cierto, no todos. Hay pueblo de Dios santo, ¿cuántos dicen amén? Pueblo íntegro, gente que ama a Dios de corazón. Hay hombres y mujeres que tal vez alguna vez cayeron, pero que hoy están de pie, que buscaron la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad y que no se quedaron en el suelo, que no han permitido que las tinieblas se enraicen en su corazón, sino que han dejado que el Señor entre y limpie lo que en algún momento se ensució. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, es que todos los jóvenes cristianos de ahora son irresponsables, revoltosos, son rebeldes, nadie obedece a la autoridad? Pero también sabemos que no es cierto. Aquí tenemos jóvenes que son respetuosos de la autoridad. Amén. Y algunos levantan su mano, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Amén. No es cierto que todas las mujeres hablan mucho y que nada más cuentan chismes, no es cierto, porque hay mujeres de Dios que se la pasan hablando solo la palabra, declarando las promesas, proclamando el reino de Dios. ¿Cuántas hermanitas dicen amén? Es cierto, pastor, me está hablando a mí. Gente que proclama las bendiciones de Dios. Pero ¿sabes por qué un desanimado habla así? Todos ya no, nadie sigue al Señor, porque Él dejó al Señor. Y tiene que hablar así para no sentirse tan mal en su conciencia. Y para decir, sí es cierto, yo dejé al Señor, pero no nomás yo, todos. ¿Has escuchado a esa gente que dice, pero quién hace la voluntad de Dios? Nadie. ¿Quién de verdad sigue de corazón a Dios? Nadie. ¿Has escuchado gente así? Es gente desanimada. Y habla así para poder mantener un poquito su conciencia no tan condenada, no sentirse tan mal en su interior. Y si todos los demás también dejaron al Señor, pues él ya no se siente tan mal. Es una mente extraviada que piensa, como nadie seguimos al Señor de corazón, seguro que el Señor nos va a dejar entrar a todos, porque pues no va a encontrar ninguno que esté limpio. Y no le va a quedar de otro, va a decir, pues pásenle pues, pisoteen la sangre de mi hijo, no hay problema. ¿Tú crees que el Señor va a hacer eso? Debes de saber que hay pueblo santo, hay gente que sigue al Señor de corazón. No importa si eres tentado, si estás luchando, eres gente que se mantiene en el pacto. ¿Cuántos dicen amén? Sonó muy poca gente, Amén, ya son un poquito mejor. Así que eso de que todos han dejado el pacto, nadie sigue al corazón, eso no es cierto, no es verdad. Hay muchos que permanecen en el pacto de Dios. El desanimado lo ve así porque precisamente se siente desanimado. Incluso en esta ciudad cada día hay más cristianos, y en el mundo cada día hay más cristianos. Eso de que ya no hay cristianos es una mentira. Y es una mentira del diablo, porque cada día hay más cristianos. Bendito sea Dios. Amén. Y dice también, si pudiéramos regresar al primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 14, o es el que sigue adelante, no lo sé. Dice, y han derribado tus altares. Traducido, está diciendo ya no hay iglesias. El desanimado dice, es que las iglesias de ahora ya no son como antes. ¿Has escuchado eso también? Todas buscan solo lo económico. Ya no les importan las ovejas. Ya no les interesa la gente. ¿Sabes por qué dice eso el desanimado? Para justificar delante de aquel que le pregunte por qué no va a la iglesia. ¿Para qué? Todos son hipócritas. Todas las iglesias son iguales. Para que de esa manera él ya por eso yo no voy a ninguna, porque todas son iguales.
Y lo dice así también para que no le recomiendes ninguna. La verdad es que él no quiere ir. Pero para no echarse la culpa y decir, yo no sé qué me pasó, no sé en qué momento algo sucedió que ya no quise ir a la iglesia. No, él prefiere decir, la culpa es de las iglesias. O sea, cuando él dice eso, dice la culpa es de Tony, de Chely, de Cresel, de Liz, del hermano Gil, del hermano Refugio. O sea, por culpa de ellos yo ya no voy. Es más fácil echarle la culpa a otras personas. Es que ya no hacen las cosas de corazón. Pero la palabra de Dios dice en Malaquías 1:11, porque así pensaban en los tiempos de Malaquías. ¿Para qué? El Señor dice, porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar, ¿dónde? En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda, ¿qué? Limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé de los ejércitos. Pero el desanimado dice, ya no hay altares. O sea, ya no hay donde ofrecer algo, ofrenda, incienso. Todas están mal. La palabra dice, todavía hay iglesias donde se ofrece incienso, ofrenda limpia. Pero el desanimado dice, no hay. El Señor preguntaría, ¿crees que no tengo verdaderos adoradores? ¿Crees que me he quedado sin pueblo fiel? Porque el desanimado piensa que todos están desanimados. Como él no se congrega, piensan que ya nadie se congrega. No, pues si tal iglesia que estaba bien llena, no, ya no está ni a la mitad. Y tal iglesia de donde yo me salí, no, ahora son todavía más poquitos, no, ya casi nadie se congrega. O sea, no soy el único culpable. O sea, y si tantos ya no nos congregamos, pues el problema está en las iglesias. Debes de saber que nunca ha habido tantas iglesias como ahora. Y nunca ha habido tantas iglesias de miles de personas como las hay en nuestros días. Amén. Bendito sea Dios. Y luego dice, y han matado a espada a tus profetas. En otras palabras, ya no hay ministros. Ya no hay gente que de verdad busque al Señor y quiera dirigir una congregación de corazón. Los que hay son hipócritas. Solo buscan la lana. ¿Has escuchado eso también? Gente desanimada, que te dicen ministros los de antes, y mencionan nombres de grandes siervos de Dios, por cierto. Ellos sí eran pastores, ellos sí eran ministros, ellos sí eran profetas. Qué interesante que a Dios se le quitó lo sabio y ya no supo reclutar a personas idóneas. Qué interesante que aquel que dijo, yo edificaré mi iglesia, de repente se le acabaron las piedras vivas. Qué irónico que a Dios se le haya acortado, acabado el poder para salvar a las personas. Si los desanimados tuvieran razón, entonces tiremos a la basura nuestras Biblias, porque entonces no es cierto lo que ahí dice. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. No se dan cuenta lo que están hablando. Bendito sea Dios que Él sigue a cargo de su obra. La obra de Dios no es obra de hombres, es obra del Señor. Amén. Y Dios nunca ha fracasado en hacer nada. Dios siempre ha salido victorioso en todo lo que Él se ha propuesto. Tengamos cuidado, hermanos. Si algún día nos quisiera salir de nuestra boca, es que ya no hay iglesias, estás hablando en contra del Señor y de su Espíritu. Eso es lo que produce la locura del desánimo. En vez de mirar cuántas iglesias, cuánta gente se congrega, y en vez de pensar, no es posible que tantos equivocados sigan yendo a la iglesia y yo que tengo la razón, dejo de cumplir el mandato de que tengo que congregarme. Tengo la razón, pero desobedezco a Dios al no congregarme. Y ellos están equivocados, pero obedecen al Señor congregándose. O sea, no les pasa eso por la cabeza. Como también sucede, hermano, conozco varias personas que, por cierto, dependen de una misma iglesia y ellos se alimentan de esta por internet.
Y el pastor de esta iglesia les dice que si no es una sana doctrina, no vayan a la iglesia. Y la Biblia dice que no te dejes de congregar. O sea, que en el momento en que tú le obedeces, en ese momento estás pecando. Pero esa es la sana doctrina, la que te dice: si no creen como nosotros, entonces no vayas. Cuando la Biblia no habla acerca de eso, la Biblia dice: alguien come algo para Dios, pues para Dios lo come, y el que no lo come, pues para Dios no lo come. Así que el que come para Dios, pues trata de agradar a Dios, y el que no come para Dios, pues también trata de agradar a Dios. ¿Cuál es el problema? Pero es a través de todo esto que mucha gente prefiere no asistir a ninguna iglesia. No, porque no es de donde yo me alimento. En donde yo nací me enseñaron la sana doctrina. Y si no es la sana doctrina, en la ciudad no hay ninguna iglesia como esas, pues entonces no me congrego. Y terminan cayendo en desánimo. Una persona que dice: nada más nosotros, solo en nuestra iglesia, que por cierto eso es muy común escucharlo. Mira, Primera de Reyes 19:14, la parte final dice: y solo yo he quedado. O sea, nomás con nosotros, nomás nosotros tenemos la sana doctrina. Todos están mal. Y los predicadores que ataca son personas que predican que la salvación es a través de Cristo Jesús. Yo no he escuchado a ninguno de los hermanos de iglesias grandes que prediquen que la salvación es de otra manera. Hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo. Como por ejemplo, un cantante muy famoso hace un par de días acaba de decir que el Halloween no está mal, que es una oportunidad para convivir con la gente que no conoce a Dios. Eso sí está mal, porque eso está en contra de la palabra, es una palabra de vida. ¿Qué vas haciendo tú celebrar muerte? ¿Ves al endemoniado gadareno? ¿Dónde vivía? En el cementerio, con los muertos. Eso te habla de que eso no es con la palabra. Amén. Entonces, ahí sí podemos decir: bueno, eso no es correcto. No atacamos a la persona, no decimos: él es así y es así, y ese hombre es esto y es lo otro. No. Lo que dijo no es correcto, nada más. Amén. Se equivocó. Ahora, él dice: y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Es decir, solo yo busco al Señor de corazón. Solo yo soy sincero. Solo yo lo amo de verdad. Por eso es que no me comprenden. Por eso es que no me aprecian. Por eso yo no me junto con ellos. Porque para amar al Señor solo yo. Por eso cuando les hablo no me escuchan. No me dejan servir, porque yo sí lo hago de corazón. ¿Has escuchado esas frases? Por mucho que suenen muy bien, son palabras de un desanimado. Y dice la parte final: y me buscan para quitarme la vida. Me agreden. Nadie me habla. La traen contra mí. Alguien viene y le dice: mira, te invito a que te congregues. Nadie te quiere hacer daño. Obedece la palabra y congrégate con tus hermanos. No, porque seguro que si me acerco ahí, de inmediato me van a querer sacar. ¿Quién? Si alguna vez viene alguno de los hermanos que ya no asiste, hermano, recíbele con una sonrisa. Invítale a que se siente. Dale tu lugar si no hubiera asientos. Amén. Para que vea que nadie lo está persiguiendo. Ahora déjame preguntarte: ¿piensas que la iglesia te va a hacer más daño de lo que te puede hacer el enemigo? ¿Piensas que estarás mejor sin la iglesia en un mundo sin Dios? Ahora, déjame también recordarte. Elías dice, el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Él dice: me buscan para quitarme la vida. ¿Y qué no le acababa de decir al Señor unos días antes? Quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. O sea, Señor, mátame, pero vengo huyendo porque me quieren matar. Por un lado mátame, y por el otro lado es que no me quiero morir.
Hubo una canción en el mundo que decía dentro de su letra, mátenme porque me muero. ¿Alguien la escuchó esa alguna vez? Pues qué mal, porque deberían de escuchar música cristiana. Así que les pregunto un versículo y nadie lo sabe, pero les pregunto, no, sí, hermano, y luego dice, ya ni sabemos qué dice después, pero ya quieren cantar toda la canción después. Ahora, es lo que él está diciendo Elías. Primero dice, Señor, mátame, no soy mejor que mis padres. Y le dice, ¿qué haces aquí? Pues es que me quieren matar. Pues no es eso lo que querías. El desanimado no sabe ni lo que quiere. No sabe, habla de más. No, se desconectó su lengua del cerebro. ¿Alguna vez has tenido un conflicto familiar en donde el esposo o la esposa te reclame algo que él mismo pidió que le hicieras? Pues no dijiste tú que esto. Pues sí, pero no ahorita. ¿Cuándo? Sí. Ahora, todo eso, hermanos, a lo que nos referíamos al inicio, todo eso es ridículo. No puedes desanimarte ni deprimirte por cómo te trataron, por lo que te hicieron, porque no te hicieron, porque no es justo. Los cristianos no deberían reclamar eso. Es que no me hace caso, es que no ve por mí, es que no me atiende. Pues atiéndete tú. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Fíjate, Elías había hecho, primer libro de los Reyes, 18-19, lo que te decía acerca de los profetas de Baal y de Acera. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Esto es interesante, ya les he hablado acerca de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Alguien recuerda ese mensaje? Y te dije, la mesa del Señor es lo que hacemos aquí cuando compartimos el pan, el vino, ¿amén? Y participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero participar de la mesa de los demonios es cuando tú duras más de un día molesta. Por eso la palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Te acuerdas? La palabra de Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta de su corazón y me permite entrar, entraré y cenaré con él y él conmigo. Es decir, Dios te va a ofrecer de lo que Él tiene, Jesús te ofrecerá de lo que Él tiene, y tú le ofrecerás de lo que has tenido: perdón, misericordia, amor, paz, alegría, etc. Pero cuando tú le ofreces al Señor enojo, resentimiento, amargura, el Señor dice, no, huele mal ahí, yo mejor ni toco. Pero entonces los demonios vienen y comen de lo que tú les ofreces, de la amargura, del odio, del resentimiento, y te dan de lo que ellos tienen. Es decir, todavía algo más grave de lo que tú ofreciste. Y de los que dice aquí, de que comen de la mesa de Jezabel, es decir, de aquellos que no están de acuerdo con su autoridad. Y comen de ahí. Quieren decidir ellos, quieren decidir ellas, porque todos estamos bajo autoridad en algún momento. Queremos que las cosas sean a nuestra manera. La autoridad cerró la calle y está diciendo que hay por otro lado, y te molestas y te enojas y dicen, ¿por qué haces esto? Ellos son la autoridad. ¿Estás de acuerdo? ¿O quieres sentarte a comer a la mesa de Jezabel? Todo el mundo se enteró de esto que hizo Elías, que Dios era el verdadero Dios. Pero cuando Jezabel lo amenazó, Elías sale corriendo. Fíjate el verso 2, por favor, de primer libro de Reyes 19. Dice, entonces envió Jezabel a Elías ¿un qué? Un mensajero. ¿Sabes que el diablo también tiene mensajeros? Pablo dice, me ha sido dado un aguijón en la carne. ¿Un qué? Mensajero de Satanás que me abofeté. Para aquellos que decían que ese aguijón en la carne se lo había dado Dios, él está diciendo es un mensajero de Satanás. Le enviaron un mensajero para decirle,
Mañana tienes que pagar y si no pagas te vamos a embargar y si mañana no te atiendes entonces se puede convertir en algo muy grave. Ese tipo de mensajeros que te sacan de la paz hacia la angustia y que provocan que lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha hablado, sea anulado. Ahora, no es menos lo que Dios hizo contigo. Con Elías cayó fuego del cielo, consumió el agua, consumió el sacrificio. Pero contigo fue diferente. Porque el Señor tomó tus pecados. Primero, vino a esta tierra, se hizo hombre, tomó tus pecados, fue a la cruz, llevó tus enfermedades, quitó toda maldición de tu vida, fue al infierno en tu lugar, venció al diablo, le quitó toda autoridad, te dio autoridad sobre él para que tu vida sea de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y sales tú con que te deprimes porque no tienes para pagar el desayuno de mañana, como que no vale, como que no se vale. Ay, Elías, tan ridículo. ¿Y tú? Es que no tengo, es que no puedo, es que está difícil. Y el Señor dice, no puede ser. Todo lo que te mostré, mi poder sobre tu vida, y me sales con ese tipo de cosas. Y te encuentras a los hermanos que ya no alaban, cabizbajos, hermano, algo le pasa. Sí, pastor, muchos problemas. No tengo para pagar, no tengo para hacer. Y el Señor dice, no puede ser. Ya te metiste a tu cueva. Y el Señor te vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y tienes miedo de lo que el diablo te pueda hacer o de lo que la carne pueda producirte. Aquellos desanimados tienen miedo. No, porque si voy a tu iglesia seguro me van a sacar, seguro ya le hablaron al pastor mal de mí. O sea, ¿eso te da miedo? ¿Eso es lo que provoca que no te congregas? Así como vimos de Elías. ¡Qué ridículo! ¿Todavía te preocupas? ¿Todavía te angustias? ¿Cómo es posible que por eso te desanimes cuando Dios te ha alimentado con un alimento que te provoca que puedas caminar 40 días cuando todo marcha bien, con 40 noches cuando las cosas marchan mal? Y a pesar de eso, te desaniman. Las tinieblas estaban buscando la cabeza de Elías. Jezabel dijo, he aquí que los dioses me hagan y me añadan si no te dejo a ti sin cabeza como a mis profetas. Pero Dios tenía otros planes. Y seguramente también el enemigo anda detrás de tu cabeza para ponerla en los pasillos del infierno. Pero Dios tiene otros planes. Te dio autoridad sobre él. Tienes poder sobre él. Nada de lo que él intenta hacerte tiene éxito. Pero tú prefieres meterte a tu cuevita y deprimirte. Si tú crees que en algún momento Dios te ha hablado hoy, si también has estado metiéndote en tu cuevita de depresión, de desánimo, ¿por qué no le dices, Señor, perdóname? Perdóname porque ahora me doy cuenta que soy yo quien lo decide. Cuando una persona se mete a su cuarto y le tocas y no quiere hablar con nadie, él quiere estar ahí, pues déjalo ahí. Él preparó todo para quedarse allí. Algunos por llamar la atención, a ellos pues nada más no les hagas caso y van a salir a ver porque nadie va a asomarse. Oigan, ¿qué no ven que estoy deprimido? ¿Nadie va a venir o qué? Sal cuando quieras. ¿Qué hacemos? No podemos estar viviendo alrededor de ti. Es ese egoísmo. Quiere que todos se den cuenta. Por eso la cara enfrente de los demás. ¿Has visto gente así? Tiene sus problemas en la casa y llega a la iglesia. ¿Te pasa algo, hermano, hermana? No. Nada. Todo bien, hermano. El gozo del Señor es mi fortaleza. Si ese es el gozo del Señor, imagínate. Hermano, vente alegre. La Biblia dice que Dios no quiere gente triste en el templo. Si vienes triste, mejor ni vengas. Al Señor no le agrada. Aún Moisés vino y le dijo a Aarón, después de que sus hijos fueron quemados, murieron quemados,
Vino y le dijo, prepárate porque hay que servir en el templo y a Dios no le gusta que estés triste. Muéstrate alegre. Vamos a tener un servicio funerario que por cierto son tus hijos. Así que muéstrate contento. Imagínate, qué duro es Moisés, qué cruel. No, te he enseñado que aún en los momentos difíciles, por muy terribles que sean, puedes vivirlos con gozo. ¿Cuántos saben que es verdad? Es cierto en el nombre de Jesús. Así que ahí donde estás, dile, Señor, perdóname, qué ridículo me he visto cuando hago eso. Los ángeles mirándote a hacer todo eso, no le dicen al Señor porque saben cuánto te ama el Señor, pero han de decir, qué ridículo se ve ese hijo de Dios haciendo eso. Deprimido, desanimado. Dile, Señor, perdóname. No puedo deprimirme, no debo desanimarme. Tengo todo lo necesario. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Pastor, este día trajo muchos problemas. Este día Dios también te dio todo lo necesario para vencer. Por eso es el día que hizo el Señor. Lo que te está diciendo es, hace miles de años, antes de la creación, Dios hizo este día, y el de mañana, y el de pasado, y le puso todo lo necesario para que tú siempre salgas victorioso. En el nombre de Jesús. Mañana también es el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios.